4, enter. No tengo número 5, le doy enter sin escribir nada y me anula. De la misma forma, podía haber dicho desactivo la herramienta y se terminó mi programa. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos mecánicas, escribiendo primero el texto, seleccionando todos los párrafos y aplicando numeración o viñetas, me olvidé de seleccionar el último. Haciéndolo de esta manera, texto y después herramienta, o primero herramienta y después texto, nosotros nunca nos vamos a enterar cómo lo hicieron. Las dos formas están bien y lo importante es el resultado. Y cualquiera de ellos que tenga un desplazamiento determinado, ¿por qué no me muestra acá las herramientas? Porque cada uno de estos tiene una posición diferente, unos son numeraciones, otros son viñetas, no entiende que es lo mismo, no puedo en su conjunto modificar. Ahora, en su conjunto, cada una de ellas sí, puedo modificar, ¿sí? Y llevarlo al lugar que quiera. Esto es numeración y viñetas y queda reflejado, al igual que cualquier herramienta de formato de párrafo, dentro de la barra de herramientas o de la regleta. ¿Cómo hago yo si quiero utilizar numeración o viñetas sin el ofrecimiento del estándar? Fíjense, tengo una lista desplegable, hago un clic en la flecha y me muestra los distintos símbolos. ¿Ven? Igual que numeración, letras, números romanos. Dentro de la barra de herramientas tengo esa opción. Esto por ahí tiene que ver con las versiones, por ahí hay versiones anteriores del Writer que no las tiene, la lista desplegable, no se preocupen. Pueden entrar a formato, numeración y viñetas, y dentro del cuadro de diálogo, tanto en viñetas como en numeración, tienen las mismas opciones que me muestra la barra de herramientas. También, por supuesto, hay esquemas donde tengo como subítems con los distintos formatos. ¿Lo ven? Nosotros solamente les mostramos que vean que existen, así como poner imágenes, ¿sí? Y la posición que ya queda reflejada en base a lo que es la regleta, y personalizar. Nosotros no entramos en detalle, le mostramos simplemente que existen esquemas, no se van a encontrar en nuestros ejercicios y mucho menos en nuestro examen, donde van a tener esquemas de numeración. Cuando hablamos de esquemas, estamos hablando de subnumeraciones, ¿sí? Si tenemos un ítem y varios subítems, y así sucesivamente como se ve visualizado en estos ejemplos, ¿sí? El más identificatorio es este, 1, 1, 1, 1, 1, después el 2, el 2, 1, 2, 2, ¿me explico? Así es como se forman los esquemas. No se van a encontrar con eso. Entonces, repito, para cambiar el formato, simplemente las listas desplegables de la barra de herramientas o entrar a formato párrafo y dentro de la pestaña, perdón, sí, también acá está. Esquema y numeración también tienen. Pero si no, directamente entrar a formato, numeración y viñetas, donde le ofrece las distintas opciones dentro de las distintas pestañas. ¿Sí? A ver, si vamos a cambiar por la flechita. Es horrible, pero bueno. Después van a ver que también le pueden cambiar el formato a, ¿ven? Que les muestra el tipo de letra, el tamaño, pueden cambiarle el color, ¿sí? ¿Qué significa? Tanto la numeración como la viñeta son caracteres. Ustedes le pueden dar el formato que quieran, ¿sí? Pueden poner más grande. No entramos en ese tipo de detalles, pero queremos que sepan que los caracteres de la viñeta o de la numeración son tomados como caracteres cuando los selecciono. ¿Ven? Hago un clic sobre el carácter. Cuidado ahí. Y le aplico cursiva en simbolito, no sé cómo será, pero quedó diferente, ¿no? Cursiva, subrayado. No le encuentro ningún sentido, pero al color puede ser. Pero sepan que lo pueden modificar. ¿De acuerdo? Bueno, eso es numeración y viñetas. ¿Por qué decimos que se utiliza numeración y viñetas? Por ejemplo, requisitos a tener en cuenta o documentación para la inscripción. Entonces, punto 1, DNI. Hay que traer DNI, ¿sí?
Vamos a hacerlo de 0 para que lo visualicen. Vamos a poner viñetas. Y negro. Bien. Entonces, primero de todo necesitaban DNI. Segundo, certificado de salud expedido por Salud Pública. Tercero, ¿cómo se llamaba lo que le entregan cuando terminan la secundaria a ustedes? No es título, ¿no? Certificado aprobado. Cuando se inscribieron, ¿no se acuerdan qué trajeron? ¿Qué le entregó la secundaria? Finalización de estudio. ¿Cómo se llama? Constancia de finalización de estudio. Constancia nomás entonces. Constancia de finalización de estudio. Fotocopia de foto de la mascota, no sé, lo que se les ocurra. De alguna manera, estos son ítems que indican que uno debe cumplimentar todos estos requisitos, traer toda esta información. Ahora, si esto en vez de viñetas tuviera numeración, de alguna manera le estamos indicando que hay cierta jerarquía, ¿sí? Puede, en este caso no, porque son... no es que primero hay que traer el DNI, después el certificado de salud, después la constancia, después la fotocopia. Pero cuando nosotros necesitamos marcar cierto orden jerárquico o cierta secuencialidad en el desarrollo de ciertas actividades, por ahí es necesario una numeración. Esto lo van a encontrar muchas veces, por ejemplo, en gestión, en las páginas de internet, si van a hacer una reserva o si van a hacer un trámite bancario o una inscripción. Primero le piden datos personales o que elija, no sé, va a alquilar un auto, primero que elija el auto, después que entregue cargue los datos personales, después la forma de pago, por decirle. En las compras diarias, ustedes no es directamente ponen la tarjeta y demás. Primero tienen que elegir el producto, después tienen que decirle qué forma de pago, después tienen que decirle con qué tarjeta, si es con tarjeta, después la cantidad de cuotas. Ahí hay una secuencia. Entonces ahí todos los ítems de ese desarrollo de una actividad normalmente están numerados, porque hay que cumplimentar el primero para después seguir con el que viene a continuación, el segundo, tercero y cuarto. Eso para que interpreten por qué a veces viñetas y por qué a veces numeración. Y recuerden, activo los caracteres no imprimibles. Cada uno de estos es un párrafo. Si yo estoy posicionado en el primero y digo, no, esto es mejor, es viñeta. Hago viñeta, me aplica solo el primer párrafo. ¿Por qué? Porque es donde estoy posicionado. No tengo seleccionado el resto. Si yo quiero modificar en conjunto numeración y viñetas, ya sea en su posición, en su tipo de carácter, en cambiar a numeración o viñeta o lo que sea, recuerden, tengo que seleccionar en su conjunto todo lo que están involucrados. Bueno, no sé si hay una duda respecto de numeración y viñetas. Bueno, si no hay ninguna duda, no sé, Carlos, Tony, no hay nada. Continuamos entonces con la siguiente herramienta. Se denomina tabulaciones, ¿sí? Nosotros antes enseñábamos, mostrábamos tabulaciones estándar y tabulaciones programadas. Les vamos a mostrar las dos, pero queremos dejar aclarado que ya no vamos a pedir tabulaciones programadas, ¿sí? Vamos a mostrar después otras herramientas extras, pero tabulaciones programadas no. Se las vamos a mostrar de todas maneras. Pero, ¿para qué sirven tabulaciones? En un formato de párrafo también y me permite, en forma similar a numeración y viñetas, agrupar la información y encolumnarla, ¿sí? No confundan con la herramienta columnas. Nosotros no mostramos columnas, es una herramienta que existe en cualquier procesador de texto. Nosotros no la mostramos, no la utilizamos, no la pedimos. Pero para que se interprete
¿Para qué sirven las tabulaciones? De alguna manera sirven para encolumnar la información que esté agrupada y esté perfectamente alineada respecto de una posición dentro de la hoja. Si ustedes prestan atención, en la regleta hay unas T invertidas a una determinada distancia estándar. ¿La visualizan? Y yo hoy les dije, cuando ustedes aplicaran sangría de primera línea o alineación derecha de lugar y fecha, le dije, no utilicen la tecla de tabulación. Bueno, la tecla de tabulación, para que sepan, está en el teclado, arriba del bloqueo mayúscula, a la izquierda del teclado, y tiene dos flechitas enfrentadas con una rayita en la punta. Esa es la tecla de tabulación. Y dentro de un procesador de texto, la tecla de tabulación, ¿qué hace? Avanza hasta una determinada posición, ¿sí?, estándar, que si prestan atención es la primera T invertida chiquita. Cada teclazo voy avanzando a esa posición predeterminada que se denomina tabulación estándar. ¿Lo ven? ¿Qué logro con esto? Con esto logro que cuando llego a una determinada posición predeterminada, en este caso está en esta posición, que sería la tercera de la tabulación y queda reflejado en las tres flechitas, lo que yo escriba va a quedar escrito a partir de esa posición de tabulación. ¿Lo visualizan? Si le doy Enter, no me arrastra la tabulación. Respetó solamente el párrafo donde había trabajado. Pero yo quiero encolumnar la información respecto de ese primer párrafo. Entonces, ¿cómo hago para llegar a la misma posición? Otra vez, 3 teclazos y texto. Le doy Enter, tecla de tabulación hasta esa posición, texto. Enter, tecla de tabulación a esta posición, texto. De esa manera, ven cómo queda perfectamente encolumnada la información. No lo hice tomando una sangría izquierda para todos los párrafos. Ya fui trabajando con la tabulación, con eso me aseguro que van a llegar siempre a la misma posición. ¿Por qué? Porque esta tabulación estándar, predeterminada, ya viene en cada uno de los procesadores de texto predeterminado, valga la redundancia. Yo lo podría cambiar después, modificándolo, pero en principio vienen todos con esa misma posición. ¿Qué me garantiza esto? Que yo puedo encolumnar información de varios párrafos en un mismo lugar. Y es más, yo puedo encolumnar la información de varios párrafos, inclusive en distintas posiciones dentro del mismo renglón. Supónganse que yo no tenga solamente un bloque de información, sino tenga 2 o 3 bloques de información. Voy a encender los faroles para que se vea. Escribo texto, tecla de tabulación, texto, tecla de tabulación, las que necesite, texto. Le doy Enter. Para llegar a la primera posición, 2 teclazos, texto. 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 Enter. Como verán, logré encolumnar más de un bloque de información. Con la tranquilidad que no importa el ancho de carácter, no importa qué tipo de carácter, no importa qué herramientas les aplique, siempre van a estar encolumnados porque usé la tecla de tabulación. Ahora, lo que yo quiero que ustedes visualicen, la importancia de esto es, fíjense, para esta primera posición de tabulación, segunda posición de tabulación estándar, pero primera de información, yo siempre apreté 2 teclazos. ¿Lo ven? Ahora, depende del tipo de texto que tenga a continuación. Fíjense, en el primer renglón apliqué 2 teclazos, las 2 veces. Ahora, en el segundo renglón el texto era más corto. Tuve que apretar 3 veces la tecla para llegar a la posición que quería. Igual que acá, 3 veces. Acá 1 y acá 2. Entonces, no es que no importa qué tipo de texto, 2 teclazos, texto. 2 teclazos, texto. 2 teclazos, texto. Enter. 2 teclazos, texto. 2 teclazos, texto. 2 teclazos, texto. En el resultado,
muchas veces no tiene que ver con la cantidad de teclazos que tengo que darle a la tabulación, sino llegar a la posición de la tabulación estándar predeterminada que me encolumna la información que necesito. ¿De acuerdo? Por eso, fíjense la diferencia. No siempre van a apretar lo mismo. Ustedes tienen que ir manejando y ver cuando llegan a la posición de encolumnación, si valga la palabra, para que esto quede bien. Acá abajo, si yo quería, tenía que eliminar algunas teclas de tabulación para que esto quede como yo quería. Esto es tabulación estándar, no afecta para nada. ¿Qué significa? Cuando llego al final y le doy Enter, mientras yo no apriete la tecla de tabulación, no hay ningún inconveniente. Acá puedo seguir escribiendo lo que quiera con el formato que quiera. ¿De acuerdo? Eso es tabulación estándar. Les voy a mostrar rápidamente tabulación programada, simplemente para que lo tengan registrado. No se preocupen, no les vamos a pedir. Tabulación programada es cuando yo les digo a dónde quiero que vaya el texto. No esto predeterminado estándar que me ofrece la hoja, el procesador de texto y que me obliga. Esta L me está indicando que desde esa posición que me indica el palito vertical, el texto va hacia la derecha, que es lo que me indica el palito horizontal de esa L. ¿Lo visualizan? Bien. Si yo acá quisiera que no queden alineados de esta manera, ¿qué significa? De esta posición, no el texto hacia la derecha, sino el texto hacia la izquierda, tendría que haber cambiado este simbolito que está en el vértice superior izquierdo. Fíjense que cada vez que lo cambio me ofrece 4 alternativas. La L, que es alineación izquierda, la L invertida, que es alineación derecha, la T, que es centrado, T invertida, perdón, y la T con el puntito, que es decimal. ¿Qué significa? Si estos son números, me va a agrupar por el separador de decimales. ¿Sí? Sería la coma y el punto, depende de cómo esté programado. Yo lo que quiero que ustedes visualicen es cómo cambia cuando esto es una tabulación con la alineación izquierda, derecha y centrada, porque son textos. ¿Sí? ¿Cómo hago? Voy a eliminar esta tabulación. Simplemente hago arrastre hacia abajo. Fíjense que me quedó con la estándar. Busco la alineación derecha y pongo alineación derecha. ¿Qué hice? Eliminé todas las predeterminadas que están desde el margen hasta la primera tabulación programada, que es una alineación derecha. Como ven, la L invertida. La posición de tabulación me indica el palito vertical y la dirección del texto, el palito horizontal. ¿Lo visualizan? Esa es la diferencia entre una alineación derecha e izquierda. De tabulación. No tiene nada que ver con su posición en la hoja. Nada. Absolutamente nada. Yo puedo tener una tabulación con alineación derecha al comienzo, o sea, a la izquierda de la página, y puedo tener una tabulación con tabulación izquierda al final. No tiene nada que ver con su posición en la página. ¿De acuerdo? Nada, absolutamente nada que ver. Y la tercera visualización que queremos que vean es cómo estos 3 párrafos quedan cuando la tabulación que hemos programado no es ni a izquierda ni derecha, sino centrada. Vuelvo a eliminar haciendo arrastre para abajo, elijo tabulación centrada y hago un clic. El texto queda distribuido armoniosamente, la mitad para cada lado. No respecto de la hoja. Fíjense que puedo tener una tabulación centrada acá. ¿Lo ven? O acá, casi al final de la hoja. Queda alineada, centrada respecto de esta posición de tabulación. Por eso se llama tabulación programada. ¿De acuerdo? Y fíjense que cualquier tabulación programada, no importa qué alineación tenga, me elimina todas las estándares anteriores. A partir de ahí me sigue mostrando.
¿Puedo tener más de una tabulación programada por renglón? Sí, definitivamente. Definitivamente. Puedo tener todas las que necesite. ¿Sí? Puedo tener, por ejemplo, 3 tabulaciones centradas. ¿Y cómo armo acá? Texto, tecla de tabulación, texto. Fíjense que va a la posición programada directamente. Enter, texto. Esto puede servir cuando hay 3 firmantes, por ejemplo. ¿Sí? Repito, no estamos aplicando tabulación programada. Así que no se preocupen, simplemente le estamos mostrando. Lo que sí, como siempre les digo, ¿quieren modificar esto? Cuidado. Si yo muevo solamente estando posicionado en un renglón, solamente me modifica eso. Si yo quiero modificar en su conjunto, necesito seleccionar todos los párrafos y ahí empezar a jugar. ¿Sí? Esto que acabamos de ver, de programar las tabulaciones en la regleta, seleccionando el tipo de alineación y demás, dentro de formato, párrafo, tabuladores, fíjense cómo quedan reflejados los 3. A los 3,49 centímetros está el primero con una alineación centrada, a los 8,91 el segundo con una centrada y a los 13,71 la tercera también centrado. ¿Puedo modificar? Sí. Vamos a ponerle al primero que sea alineación derecha, al segundo alineación izquierda y al último le dejamos centrado. Y acepto. ¿Ven? Este quedó con alineación derecha, este con alineación izquierda y este con una alineación centrada. ¿Respecto de qué? De la posición de tabulación. Cuando hablamos de alineación de tabulación, estamos hablando de su posición respecto de la posición, perdón, su distribución respecto de su posición de tabulación. ¿Quedó claro? Bueno, eso es tabulación estándar, la que mostré al principio, y programada. Elimino todo. Y quedamos como al comienzo. Eso es tabulaciones. ¿Hay alguna consulta, alguna duda respecto de tabulaciones? Acá preguntan cuál es la diferencia de las distintas alineaciones. Les voy a mostrar rápidamente con un mismo texto. Voy a programar en la posición 7 una alineación izquierda. Voy a apretar la tecla de tabulación y voy a escribir un texto. Facultad. ¿Sí? Bueno, me voy al renglón siguiente. Por supuesto, me respetan la posición 7. Si voy a esa misma posición, me respeta la alineación y la posición. Bueno, lo que voy a hacer es, en esa misma posición 7, voy a eliminar esta tabulación con la alineación izquierda y voy a programar una tabulación con la alineación derecha, en la misma posición. Aprieto la tecla y voy al mismo lugar, sin ningún tipo de problemas. Pero ahora fíjense cómo se escribe el texto facultad en función de que cambié la tabulación en lo que es su alineación. Escribo facultad y fíjense cómo queda. En la primera, que era con la alineación izquierda, la L, el palito vertical, me indica dónde está la posición de tabulación y el palito horizontal hacia dónde va el texto. En el siguiente renglón, la L invertida, la posición, fíjense, el vertical sigue en el mismo lugar, pero el palito horizontal, que es la L invertida, me indica que el texto en realidad se va para el otro lado. Y por último, voy a eliminar esto y en la misma posición voy a elegir una tabulación centrada. Aprieto tecla de tabulación, llego al mismo lugar que las dos anteriores, pero ahora fíjense cuando escribo la misma palabra. Alineación izquierda, el texto desde posición de tabulación hacia la derecha. Alineación derecha, desde la posición de tabulación, el texto hacia la izquierda. Y facultad, perdón, el último renglón, tabulación centrada, el texto perfectamente distribuido la mitad para cada lado. No importa qué tamaño tenga. No importa.
No importa qué tamaño tenga. Todo lo que agregue va a ir alineándose hacia cada uno de los lugares que está indicado o distribuido armoniosamente. Y por último, el decimal, si escribiéramos números, se va a alinear por el separador decimal, que puede ser la coma del punto, depende de cómo esté configurada el procesador de texto. No sé si respondí la pregunta del alumno, ¿cuál es la diferencia? Esto es alineación izquierda, esto es alineación derecha y esto es alineación centrada. ¿Lo ven? No importa lo que escribamos, la cantidad de caracteres siempre se va a acomodar. Bien. ¿Hay otra? Vamos a ver por hoy la última herramienta. La clase que viene vamos a terminar cerrando con en las últimas que mostramos y pedimos dentro de lo que es el módulo de procesador de texto. Y es lo que se denomina tablas. Tablas dentro del procesador de texto es un conjunto, un grupo de celdas, ¿sí? Cuando hablamos de celdas, estamos hablando de pequeños rectángulos que determinan la posibilidad de cargar información en cada una de ellas y cada una de ellas tratarla en forma autónoma e independiente respecto de las otras. ¿Qué significa? Lo que yo cargue en cada una de las celdas va a ser información totalmente independiente de las otras celdas. E inclusive dentro de las celdas puedo definir párrafos o algunas otras herramientas de formato de párrafo como las que ya vimos. ¿Cómo se inserta una tabla? Como vimos hasta ahora todas las herramientas de la barra de herramientas, me olvidé de mostrarle por la duda, bueno, después le muestro. Como todas las herramientas de formato están sintetizadas en la barra de herramientas. En este caso, si visualizan, al lado de esto de visualizar los caracteres no imprimibles, hay un icono que tiene el dibujo de una tabla y una lista desplegable, ¿sí? Si hacen clic en la lista desplegable, fíjense que les aparece en forma gráfica la posibilidad de crear una tabla con la cantidad de filas y columnas que necesitemos, ¿sí? Cuando hablamos del primer número, me indica la cantidad de columnas y el segundo número la cantidad de filas. ¿Se visualiza? Bueno, no vamos a hacer una tabla tan grande, simplemente recuerden que la tabla se acomoda al tamaño de la hoja. Cuanto más celdas pongamos, las celdas van a ser más pequeñas, van a poder contener menos cantidad de texto y demás. Pero eso lo manejan ustedes en función de la necesidad de información que necesiten cargar, ¿sí? Hago un clic y automáticamente me dibuja la tabla. No solo me dibujó la tabla, sino que me posicionó en la primera celda y me abrió una línea al final de la tabla como para que yo pueda salir, ¿sí? Esto tengan cuidado ustedes, muchas veces en el procesador de texto generan una tabla o generan una herramienta y quedan entrampados que el último renglón no le deja salir, sobre todo cuando ponen borde. Pusieron borde y no abrieron líneas abajo y le pusieron borde a un párrafo y después no pueden salir. Tienen que deshacer la herramienta y se complican. Entonces, siempre les recomendamos todo lo que tenga que ver con formato de carácter y formato de párrafo, no esto que hay que crearlo antes. Siempre es conveniente escribir todo y después se le da formato. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una tabla, como hemos dibujado, con 5 columnas y 3 filas. Como ven, cada una de las celdas me tengo que posicionar en ellas si quiero cargar información, ya sea tipeando, copiando y pegando. Me desplazo a través del mouse. Si estoy en la primera con la tecla de tabulación, también puedo avanzar a la siguiente. ¿Lo ven? O sea, no me trabaja como tabulación. Cuidado cuando estoy en la última celda, porque si estoy en la última celda de la tabla y aprieto la tecla de tabulación, me genera una fila nueva. Y por ahí no la necesito. Pero hubiera sido fácil al comienzo decir, no sé cuántas filas necesito, pero sí necesito 5 columnas. Empiezo ahí, voy cargando y cada vez que llego a la última celda, le doy Enter, tecla de tabulación y me sigue generando tantas filas como necesito. Tengan cuidado con eso. Siempre si se pasaron, deshagan y listo. ¿Tá? Bien. Yo puedo seleccionar
filas enteras, haciendo un clic, ven que se convierte en una flechita negra y me selecciona toda la fila, así como flechita negra puedo seleccionar columnas. Ustedes me dirán, ¿para qué necesitaría filas o columnas? Por la sencilla razón que muchas veces necesito colocar, por ejemplo, títulos en una fila, tienen un determinado formato de carácter, negrita, subrayado, no necesito hacerlo uno por uno, puedo seleccionar toda la fila. Asimismo, como columna, por ahí necesito numerarlo, pues necesito poner numeración o viñeta, ¿verdad? Puedo seleccionar la columna. Ya vemos que algunas herramientas se complementan. Entonces, ¿cuál es la particularidad de la tabla? Dentro de lo que es, no todavía el ingreso de información, dentro de lo que es el formato, fíjense que yo me posiciono en cualquiera de los márgenes de la tabla y el cursor se convierte en una flecha de doble punta. Fíjense, si yo hago arrastre, me permite modificar el tamaño, tanto de filas como de columnas. Siempre tengan cuidado cuando modifican el tamaño de columnas. Al no modificarse respecto del margen, esta modificación de las columnas va en detrimento de las otras columnas. Si achico una, aumenta la otra. Si aumento una, achica la otra. Nunca me va a alterar el tamaño de la tabla propiamente dicha. Si yo quiero modificar el tamaño de la tabla propiamente dicha, cuando modifico una columna, lo tienen que hacer desde esta herramienta de la regleta. ¿Lo ven? Ahí modifico. Ah, no, este tampoco. Este me modificaba. Pero bueno, si no, puedo modificar el último. Pero había versiones que directamente me modificaban y me ocupaban parte del margen. Entonces tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. De la misma manera para cualquiera de las filas. ¿Por qué me puede resultar necesario ampliarlo? Por la cantidad de texto que coloque. No hay ni un problema. Porque cuando ustedes ingresen texto, si el texto, ustedes dan enter o el texto supera el tamaño de la fila o la columna, de la fila, se va a seguir ampliando. Fíjense, cargo información, ¿ven? Nunca le di enter, ¿eh? Nunca le di enter. Pero si le doy enter, me abre línea dentro de la celda. ¿Lo ven? Ese ya es un párrafo diferente. Entonces, cuidado, si yo acá aplico, qué sé yo, numeración, necesito seleccionar todo. ¿Por qué? Porque si yo me quedo solo en el primer párrafo, me va a aplicar 500 solas. O sea, todas las condiciones que se presentaban para formato de párrafo se siguen cumpliendo. ¿Qué significa? Al darle enter estoy generando párrafos distintos. Si aplico alguna de las herramientas, por ejemplo, alineado, me va a afectar solo el párrafo que tengo posicionado o seleccionado. ¿Es necesario que tenga más de un párrafo dentro de la celda? No tengo la menor idea. Eso depende de la información que quieran cargar. Ahora, prestando atención que yo acá puse alineación centrada a los dos párrafos. Le voy a poner negrita a todos. Me voy a la celda siguiente. Escribo. No tengo ni negrita ni alineación centrada. ¿Por qué? Porque yo apliqué las herramientas de formato y de carácter a la información que estaba en la primera celda. No me afecta a las otras celdas. Cada celda es absolutamente independiente respecto de la carga de información de las otras celdas. Si yo quiero aplicar un determinado formato de párrafo de carácter a toda una fila, necesito seleccionar esa fila, a todo colocarle negrita, a todo colocarle subrayado, a todo alinear a la izquierda. ¿Lo ven? Necesito seleccionar toda la fila. Toda. ¿Lo ven? Igual para una columna. Repito. Ahora si yo escribo acá, va a estar con negrita, cursiva, subrayado, alineado a derecha. Ahora me voy a la celda de cualquiera de la fila siguiente y sigo con el estándar. Recuerden, cada información de cada una de las celdas es totalmente independiente de las otras. Totalmente independiente. Puedo seleccionar toda la tabla con control E también. Puedo aplicar formatos en forma masiva. Con IVA. ¿Ah? ¿Puedo modificar el tamaño? Sí. ¿Puedo unificar celdas? Sí. ¿De qué manera? Selecciono una columna, botón derecho y fíjense, me permite insertar filas,
columnas, me permite eliminar filas, me permite cambiar el tamaño de la altura de la fila, de la altura de la columna, me permite combinar celdas, me permite dividir celdas. ¿Qué es combinar celdas? Convierte todas las celdas que seleccioné en una sola. ¿Sí? Botón derecho. Botón derecho. Pum, pum, pum. No, porque tengo seleccionado el... Ahí está. Botón derecho. Propiedades de tabla. Tabla, alineación, flujo de texto, columna, le puedo poner borde, le puedo poner fondo. Puedo jugar como quiera. Puedo dividir celdas. ¿Dónde está? Columna, borde, fondo. Tendría que dejarme acá. Como estamos usando las de tabla, pero bueno. Está combinar, dividir. Dividir tablas. Dividir la tabla en 6, ya para que se vea. ¿Ven? La celda seleccionada la dividió en 6, me agregó 6 filas. Pero esto para jugar con el tamaño de la tabla. Lo importante que ustedes tengan en cuenta es, cuando van a utilizar tablas, fíjense qué cantidad de columnas y qué cantidad de filas necesitan. Y en base a eso, la crean. ¿Sí? Acá ya eliminé para no complicar más con el tema del juego. Por ejemplo, ¿dónde utilizarían tabla? No solo cuando tienen información que ustedes visualizan automáticamente de que es una tabla de información dentro del documento que nosotros le entregamos impreso como ejercicio, sino puede ocurrir también cuando necesitan que parece que son tabulaciones, lo pueden generar también en unas tablas. ¿Qué significa? Hoy nosotros le mostrábamos las 3 tabulaciones programadas. Ustedes eso mismo podían haberlo hecho así, ¿sí? Trabajando en 3 celdas diferentes de una misma tabla y de última otro renglón y otro renglón. Y esto para que se parezca a una tabulación podían haber seleccionado estas 2 primeras columnas y decirle, bueno, esto va a la derecha, esto va centrado y esto también va a la derecha, ¿sí? Esto, si nosotros a la tabla le sacamos el borde, ningún borde, nosotros visualizamos dentro de la página que siguen las celdas, pero eso cuando se imprima no imprime los bordes de la tabla. Eso significaría que a simple vista esto se podía mirar desde afuera como que es una tabulación, ¿sí? O sea, logran el mismo efecto grupo por grupo, párrafo por párrafo, columna por columna. ¿Para qué le puede seguir también una tabla? Para cuando, por ejemplo, tienen 2 firmantes o 3 firmantes, ¿sí? Fulano de tal, jefe, secretaría, no sé qué cosa. Fulano de tal, mengano en realidad, subsecretario y la oficina a la que pertenece. Estos son los firmantes y tienen que quedar bien, entonces centro los 2, ¿sí? Le doy negrita, le saco en propiedades de tabla, le saco el borde. Y esto va a salir impreso todo lo que está dentro de las celdas, que es todo esto, sin los bordes. A simple vista se van a ver como 2 firmantes de una nota. Esto también se puede hacer con 2 tabulaciones centradas, que es lo que nosotros le dijimos que no estamos pidiendo. No los complicamos más con tabulación centrada, lo pueden hacer directamente con una tabla.
¿sí? Bien. Ya con tablas, ya creo que tienen suficiente como para ir practicando. A partir de ahora, dentro de un rato, ya les voy a habilitar la guía de trabajo práctico que está en el aula virtual de este módulo, para los que son de la carrera de contador. Recuerden, informática aplicada a las ciencias económicas, entran al curso, abajo están los enlaces, van al curso del módulo D, de dedo, que es procesador de texto. Para aquellos alumnos, si hay de licenciatura y del TUAC, tienen que entrar a COMRI, Computador y Manejo de Recursos Informáticos, y el módulo E de enano, ¿sí? E de Esteban. No, ¿por qué? No lo miré profesor Rossetti. Esteban, porque la carrera, para el plan viejo, digamos, la materia COMRI, que es para la licenciatura en Administración de Empresas, licenciatura en Economía y Técnico Universitario Administrativo Contable, sigue siendo la materia del plan viejo de contador, van a encontrar en COMRI. Ahí también tienen habilitada la guía de trabajos prácticos. Tienen pequeñas diferencias, pero porque algunas las hemos actualizado para contador, pero no son sustanciales. Repito, va a estar habilitada, pueden empezar a practicar. Yo creo que hasta el ejercicio 5 o 6 pueden desarrollarlo, ir desarrollándolo para ir practicando. Si tienen dudas, tráiganlas para la clase que viene. La clase que viene vamos a cerrar todo lo que es formato de párrafo y vamos a trabajar con formato de página. Dentro del formato de párrafo, lo único que nos queda es nota al pie. Y dentro del formato de página tiene que ver con márgenes, tamaño de la página, encabezado y pie de página. Y creo que índice le vamos a mostrar, porque lo van a utilizar en área integrada 2, para aquellos que todavía no la hicieron en segundo año, lo van a utilizar, les vamos a mostrar, desde ya le avisamos, por supuesto que en el examen índice no, hasta ahora no entra. Vamos a ver si demuestran que saben mucho, capaz que ponemos. Ya veo que nadie va a saber nada. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, Carlito, Tony. Si no, damos por finalizada la clase de hoy. Y nos encontramos el martes que viene a las 9:30. Aquellos que se perdieron algo o quieran recuperar la clase o tengan intenciones de refrescar conceptos, hoy de 14 a 16 esta misma clase se repite, nada más que con otro profesor, el profesor León. Y mañana de 14 a 16 la misma clase con la profesora Susaniu, ¿de acuerdo? Siempre hay un docente o dos respondiendo, como en este caso el profesor Arzotti y el profesor Briz, que están conectados atendiendo consulta a través del chat. Todo lo que es chat, si lo pueden contestar los profesores que están acompañando, lo hacen, y lo que son preguntas que pueden servir para todos o necesitan interrumpir, ustedes saben que pueden interrumpir. Así que, bueno. Uh-huh. No, hasta ahora no. Nosotros mañana tenemos una reunión con Secretaría Académica y con el Departamento de Alumnado, Dirección de Alumnado, sí, Dirección de Estudios, para ver cómo solucionamos esto. Sí, nosotros teníamos entendido que ya acá los alumnos estaban en cada una de las comisiones, después nos dijeron que no, que los alumnos van nomás a las comisiones que creen que les toca. Nosotros no tenemos problema en ese sentido porque son clases virtuales. Las replicamos en 3 horarios distintos y días distintos durante la semana, así que no nos preocupa tanto los listados, excepto cuando llegamos al momento de los exámenes. Profe. Sí. Diego pregunta, ¿cómo eliminó una tabla? ¿Cómo eliminar una tabla? Selecciono la tabla en su conjunto. Sí, esta es una tabla, la selecciono. Botón derecho, eliminar, tabla. Repito, selecciono la tabla porque si no, no va a entender. A ver, voy a probar sin seleccionar toda la tabla. A ver, botón derecho. No me deja. Tengo que seleccionar sí o sí. Entonces, selecciono la tabla, botón derecho, eliminar, tabla. ¿Sí? Sí, el eterno problema de los bordes, las tablas, los crean y después no saben cómo salir de ahí. Y bueno, si no hay otra consulta o duda, nos vemos el martes que viene. Cualquier cosa, ya saben, arréglense. Tenemos horario de consulta que vamos a estar publicando. Tengo entendido que martes, miércoles y jueves estamos